Bueno, vamos a ver hoy la representación polar de los números complejos. Eso quiere decir que hasta ahora los hemos representado de forma cartesiana o rectangular, se llama, cuando tenemos las coordenadas en el eje real y en el eje imaginario, ¿sí? Entonces, la representación que hemos estado usando aquí en GeoGebra era saber las coordenadas del del número complejo, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria. Entonces, esta representación se llama cartesiana o rectangular. Y ahora vamos a ver otra representación polar. La representación polar es la que nos dice más información sobre el vector que va del origen al número complejo. La representación polar lo que obtiene es la magnitud y el ángulo de ese vector, ¿sí? Entonces, en vez de representarlo por las coordenadas, ahora lo podemos representar también por la magnitud y el ángulo, ¿sí? Entonces, aquí dado este número complejo, con sus dos coordenadas x1 y y1, siempre podemos formar un triángulo, ¿sí? Entonces, para que podamos encontrar la magnitud de este vector, se haría como si fuera un triángulo, ¿sí? Y este triángulo, la hipotenusa sería nuestra magnitud. Y el ángulo el ángulo aquí sería el que corresponde al del vector, ¿sí? Sería utilizar el cateto opuesto y el cateto adyacente de ese ángulo. El cateto opuesto siempre va a ser la parte imaginaria y el cateto adyacente va a ser la parte real, ¿sí? Entonces aquí voy a poner la parte real, que es el cateto opuesto al ángulo, y aquí esa es la parte imaginaria. Aquí es el cateto adyacente. Entonces, aquí la parte imaginaria siempre es la parte vertical. Mm, Es parte imaginaria. Es la parte vertical, es la que está en el eje imaginario y en el eje real, ¿sí? Estos son los dos catetos de ese triángulo. Esta sería la hipotenusa, que aquí la vamos a conocer como la magnitud del vector. La magnitud. Y el ángulo está aquí. Este sería el ángulo, ¿sí? Siempre se mide con respecto al eje real positivo. Y acuérdense que este es el eje real. Le puedo poner aquí más para que entiendan que de este lado es el eje real positivo, de este lado es el eje real negativo, aquí es el eje imaginario, parte positiva, y aquí abajo es el mismo eje imaginario, pero parte negativa, ¿sí? Entonces siempre los ángulos los vamos a medir con respecto a este eje, al eje real positivo. Si los medimos en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, los ángulos son positivos. Si medimos el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, los ángulos son negativos, ¿sí? Aquí pongo, ahora por fin, ¿sí? Lo selecciono en revés. Es aquí, centro, y ahí está el ángulo, ¿sí? Aquí me lo calcula automáticamente, ¿sí? Todo lo podemos hacer aquí en GeoGebra, pero lo que vamos a hacer ahorita es cómo hacer esto con fórmulas, ¿sí? Y con Excel, ¿ok? Entonces, este es el ángulo, este es el cateto opuesto, cateto adyacente y la magnitud. Entonces, para poder representar este número complejo,
que antes representábamos por dos coordenadas, que era, en este caso, este ejemplo sería 5 más 4i. Entonces vamos a decir, este es igual a la magnitud, m, y el ángulo se representa con la exponencial de Euler, y luego aquí ponemos el ángulo en radianes. Voy a poner nada más el comando θ, ¿sí? Y así se representa este número complejo. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿sí? De qué es lo que significa esto, esa representación, ¿sí? Entonces, aquí está. Primero, para hacer la magnitud, como les decía, se forma la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, tenemos que obtener la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado. No importan los signos, por eso aquí pongo el signo de valor absoluto. Si las coordenadas son negativas o positivas, no importa. Siempre les quitamos el signo, los elevamos al cuadrado, porque esta suma siempre debe ser positivo. No existen magnitudes imaginarias, ¿sí? La magnitud siempre debe ser un número positivo y real, ¿ok? Porque es una distancia que va del origen al número complejo. Ahora, para el ángulo tenemos 4 casos. Este es el caso más simple cuando estamos en el primer cuadrante. Otro caso sería si estamos en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, ¿sí? Porque el triángulo que se forma es diferente. Vamos a ver, miren, para este, el triángulo que se forma es así. Entonces, el ángulo que se mide con respecto al eje real está hacia acá, está fuera del triángulo. Ahora, si lo hago con el otro triángulo, este igual, el ángulo es parte del triángulo, pero aparte todo este ángulo de 180 grados. Y el cuarto caso sería así. Y aquí el ángulo con respecto al eje real o se puede medir negativo, porque está en el sentido de las manecillas del reloj, o sería el complemento para sumar 360 grados, que es la vuelta completa del ángulo, ¿sí? Entonces, esa es la idea de estas 4 fórmulas. Entonces, para el primer cuadrante, simplemente se usa la fórmula que usaríamos en el triángulo, que es la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Este es para este triángulo, ¿sí? Que les dije que simplemente calcular este ángulo es el cateto opuesto entre cateto adyacente, tangente inversa, y van a obtener esto, ¿sí? Para este caso sería 4 entre 5, tangente inversa les debería dar 38.66. ¿Sí? Eso lo pueden hacer en su calculadora, o ahorita lo hacemos ejemplos en Excel, ¿sí? Para el segundo cuadrante, como les decía, tenemos ahora el triángulo aquí, pero el ángulo se tiene que medir de aquí, del vector, que va del origen al número complejo, hacia el eje real, ¿sí? Entonces, como el triángulo, si uso tangente inversa del cateto opuesto en el adyacente, me va a dar este ángulo. Pero lo que necesito es lo que falta para hacer 180, ¿sí? Que es medio círculo. Entonces, por eso la fórmula es 180 menos la tangente inversa de cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Aquí en la división no deben usar los signos ni de la parte imaginaria ni de la parte real, ¿sí? A todos se le quitan los signos para usar la tangente inversa. En el tercer cuadrante, lo que les decía es, para este triángulo, si uso la tangente inversa, voy a obtener este ángulo, pero falta para llegar al eje real positivo. Y lo que falta es todo este medio círculo, que son 180 grados. Por eso la fórmula 180 más la tangente inversa de cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cuarto cuadrante es lo que les decía. Podemos medir este ángulo con la tangente inversa, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, pero como está en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Podemos medirlo también positivo
viendo cuánto falta para hacer todo el círculo, que sería 360 grados. Entonces la fórmula es 360 menos la tangente inversa del cateto opuesto en cateto adyacente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un número y la representación que se usa de Euler, simplemente les puedo yo poner de problema simplemente encontrar la magnitud y el ángulo. Y la otra forma de representarlos es usando la notación de Euler. La notación de Euler es usar la magnitud, ahorita como les decía ahí en GeoGebra, usan la magnitud y el ángulo aquí siempre se debe escribir en radianes y se pone con la I imaginaria. ¿Sí? Y eso viene de la fórmula de Euler, que la exponencial elevada al ángulo en radianes por I se separa como el coseno y el seno imaginario. ¿Sí? Son las dos componentes de esta exponencial. Y eso, aquí las coordenadas de ese número complejo serían la magnitud por el coseno y la magnitud por el seno. ¿Ok? Y esto, déjenles pongo, bueno, aquí les puse Euler, se pronuncia Euler porque es un nombre alemán. Aquí está otra vez repetido, pero lo que quiero mostrarles es esta imagen, ¿sí? Este es el círculo unitario, se conoce como el círculo unitario. Déjenme hago más chiquito para que me empiecen a ver todo. ¿Sí? Es el círculo unitario en el plano complejo. Este es el eje real, el eje imaginario, y aquí tengo la exponencial. Entonces, las dos componentes de la exponencial están una en el eje real y una en el eje imaginario. ¿Sí? El vertical siempre es el imaginario y siempre se calcula con el seno. El horizontal siempre se calcula con el coseno. ¿Sí? Entonces, esta exponencial nos representa cualquier número en el plano complejo, pero en el círculo imaginario. Si lo quiero hacer más grande o más pequeño, simplemente se multiplica por la magnitud. ¿Sí? Por eso es muy conocido este círculo unitario que van a usar ustedes en su carrera muy seguido. Y aquí vienen las igualdades trigonométricas de Euler, que ustedes van a usar muchas matemáticas. Ustedes saben que el seno de un ángulo es igual a la resta de estas dos exponenciales entre 2i, y el coseno es la suma, ¿sí? Entre 2. Y esas son fórmulas que ustedes van a usar mucho en cálculo integral. Y bueno, aquí también les estaba diciendo. Y aparte, de ahí aparece la identidad de Euler. ¿Sí? La identidad de Euler es cuando tenemos el ángulo de pi radianes más 1 nos da 0. Quiere decir que el ángulo a pi radianes está aquí. ¿Sí? Es esta ubicación porque son 180 grados. Pi son 180 grados. Entonces, si sumo menos 1, que realmente es un vector en la oposición menos 1, y si le sumo 1, me da 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación más conocida en matemáticas, se conoce como la identidad de Euler, y de ahí vienen estas dos identidades que les estaba mencionando. ¿Sí? El coseno es la suma de las exponenciales, el seno es la resta, dividido entre 2. ¿Ok? Y esta es la identidad de Euler. ¿Sí? Todo esto se lo tienen que saber muy bien para cualquier materia de ingeniería. Se aplica mucho en todas las materias de mecánica y electrónica. Ahora vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? Ah, vamos a hacerlo. Bueno, aquí están ya representados, ¿sí? Para que vayamos viéndolo paso a paso. Le pongo más grande. Entonces, aquí tengo un número complejo. Está en forma cartesiana o rectangular. ¿Sí? Dejen hago otro video.